del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Ven, Espíritu Santo. La primera. La que entregué la última vez. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles e enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiado por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es una oración muy antigua, sacada de la liturgia. Continuando el tema, como para no desaprovechar, en el numeral 4 del documento, dice: demos gracias a Dios que siempre nos hace triunfar en Cristo. Habla del triunfo del reino de Dios. Nos hace participar del triunfo de Cristo. Viene otro texto. Número 5. Yo los exhorto a que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Las obras de la carne son fornicación, impureza, libertinaje. Los que hacen esto no poseerán el reino de Dios. Otra vez menciona el reino de Dios. 6. Él transformará nuestro cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que Él tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Otra vez el dominio del reino de Dios. No lo menciona explícitamente, pero se trata del reino de Dios. Número 7. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido. Otra vez menciona el reino de Dios. 8. Los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre con sus hijos, instándolos a que lleven una vida digna del Dios que los llama a su reino y a su gloria. Combina los dos. A los tesalonicenses. Otra vez, la segunda carta a los tesalonicenses. En esto se manifiesta el juicio de Dios, para que ustedes sean encontrados dignos del reino de Dios por el cual tienen que sufrir. Dignos del reino de Dios. Y por último, en la segunda carta a Timoteo: yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino. Y le da: proclama tu palabra, etc. Entonces es un texto muy, muy interesante a tener en cuenta, porque Pablo, gran maestro de sabiduría, no retoma de los evangelios. Quién sabe si conoció de repente el evangelio de Marco o de Lucas, retoma la expresión del reino de Dios, que en Marcos, en Lucas, en Mateo es muy frecuente, 20, 30, 40 veces que hablan de reino. San Pablo tenía apenas unas 5 o 6 menciones. Muy bien. Vamos a parar. Bueno, en la última reunión hice una introducción al tema del reino de Dios. ¿Se acuerdan muy bien del documento que estuvimos compartiendo? Voy a resumir. ¿Qué es el reino de Dios? Primero que todo, es la culminación de toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. En el reino de Dios se culmina todas las promesas, todas las figuras, todas las profecías desde la vocación de Abraham, el tema del Génesis, como habíamos visto en esta, ¿se acuerdan? En la presentación todas las promesas que hizo a David, y luego los profetas culminan en la presencia, en la llegada del reino de Dios. Entonces tengamos en cuenta, el reino de Dios es culminación de una etapa de la historia de Israel y de Judá. Entonces voy también a subrayar algo. El reino de Dios es un acontecimiento, no es una promesa o una enseñanza,
es fundamentalmente un acontecimiento. Dice el texto de Marcos, se acabó el tiempo, pasó una etapa del Antiguo Testamento, el reino de Dios está cerca. Entonces, es un acontecimiento que aconteció con la venida de Cristo y acontece cada vez que nosotros con fe recibimos el mensaje de Cristo en nuestra vida. Entonces, un acontecimiento, dice, el reino de Dios está. Entonces, es algo que está presente, pero está cerca. Toca a nosotros hacerlo poco a poco más visible en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Entonces, el reino de Dios está cerca. No se ha cumplido, porque leíamos en Pablo, vendrá un día en que el reino de Dios estará tan cumplido que Jesús lo entregará finalmente a su Padre, ¿no? Entonces, el hecho de que esté cerca significa que antes estaba muy lejos el reino de Dios, porque la humanidad trasegó quién sabe cuántos miles de años sin conocer a Dios, sin vivir la alianza con Dios, tan solo con Abraham y luego con Moisés entra a regir esta alianza con Dios, etc. Pero finalmente ese acontecimiento se da en Cristo con su vida, su pasión, muerte y resurrección. Entonces, reino de Dios como acontecimiento que acontece. Encontré ¿cómo? Acontece cuando llegó Jesús. Que Jesús, sí. Y continúa a acontecer cada vez que nosotros lo recibimos. Entonces, es un acontecimiento que se da permanentemente. No es que aconteció, pare de contar, se acabó el cuento. Sino que cada vez que nosotros aceptamos la enseñanza de Jesús, aceptamos a Jesús como a través de la palabra en las Sagradas Escrituras, a través de los sacramentos, ante todo la Eucaristía, acontece otra vez el reino de Dios. Es decir, aceptamos que sea Dios que reina, domina en nuestra vida. Encontré en un libro muy importante, muy famoso, de Romano Guardini. Romano Guardini es un italiano, pero vivió toda su vida en Alemania, un gran teólogo antes del Concilio Vaticano II, y escribió una obra que es famosísima, que se llama El Señor. Yo no lo tengo en italiano, pero me gustó mucho algo que dice él, traduciéndolo. Dice, ¿qué es realmente lo que domina, que reina en nosotros? Entonces dice, primero que todo dice, son los hombres, la gente. Gran parte de nuestra vida, ante todo de una persona que maneja una empresa o que maneja personal, lo que ocupa nuestra vida son los hombres y mujeres, la gente. Dice, los hombres a quien yo quiero, con los cuales tengo obligaciones, de los cuales tengo que cuidar y servir, que ejercen un poder sobre mí. Por supuesto, la gente con nosotros compartimos la vida, es la que más ocupa nuestra vida. Desde por la mañana hasta por la noche siempre hay gente en nuestra mente, personas que tienen que realizar una tarea. Otra cosa que domina en nosotros son las cosas. Todos los días nosotros necesitamos de las cosas para poder trabajar, para poder comer, para poder realizar nuestra misión, ¿no? Por lo tanto, las cosas ocupan un puesto muy importante en nuestra vida. Por tanto, sea que la gente como las cosas desplazan cada vez más a Dios en nuestra vida, o lo acercan, dependiendo de cómo la utilizamos, ¿no? Dice acá, las cosas que yo ambiciono por la violencia de esta ambición, las cosas que me obstaculizan en cuanto, ¿sí? Las cosas que encuentro en mi camino, en la medida en que me atraen, me turban, me preocupan. Entonces, todas las cosas mandan en mí. Es decir, el reino de Dios está ausente donde más gente y cosas ocupan el espacio que debería ocupar Dios. ¿No es verdad? Y los santos tenían la gran capacidad de que ni la gente, ni las personas, ni mucho menos las cosas ocupaban un puesto importante en su vida. Siempre estaban en comunión con Dios
orando, ocupándose de él. Pensemos en Francisco de Asís, que a pesar de que era un gran místico, pero él no se dejaba distraer mucho ni de la gente ni de las cosas. ¿Dónde está tu tesoro? Imagínense. Dice, ¿qué pasaría si Dios reinara en mí como reinó en la vida de Teresa de Calcuta, de Laura Montoya, de esa gente? ¿Qué pasaría si nosotros reinara solamente Dios? Que las cosas fueran ocupando un puesto cada vez menos importante, ni la gente. Entonces dice, Dios estaría en mi espíritu con la virtud de su adhesión, como principio, como razón y fin de todo. Pero luego hay un texto que me gustó mucho, dice, si todo esto se realizara, sería el reino de Dios. El reino de Dios sería cuando Dios ocupa el primer puesto, que es la razón de ser de mi vida, de mis ocupaciones. Pero en nuestro reino, en nosotros, digo, es el reino del hombre, el reino de las cosas, el reino de las potencias, de los acontecimientos, de las orientaciones, de los afanes terrestres. Claro, efectivamente nosotros tenemos que vivir en un mundo donde cada vez más las cosas ocupan el puesto que debería de repente ocupar Dios, ¿no? Nos dejamos distraer la publicidad. Bueno, ¿quién está en condición de comprender que Dios es aquel que es? Yo soy el que soy. Aquí hay una reflexión que me gustó mucho. A Moisés, Jesús, cuando Moisés le pregunta, ¿quién eres tú?, le contesta, yo soy el que soy. Entonces, ¿nosotros qué somos? Lo que no somos sombras. ¿Qué pasa? Hijos del que soy. ¿Del que es? Si Dios es el que es, nosotros no somos. Sí, nuestra duración en la vida, en la existencia, es pasajera, es como la sombra. Pasamos rápido y Dios continúa siendo el que es. Dice, es el que todo persevera, permanece en el ser únicamente. Dios únicamente es ser. Nosotros existimos, venimos de alguien, ¿no? Empezamos nuestra vida. Dios siempre permanece en el ser. Dice, si Él retirara su mano de nosotros, nosotros desapareceremos en un instante, volveríamos a la nada de la cual venimos, finalmente, ¿no? Dice, yo soy exclusivamente obra de Él, ¿no? Hecho a semejanza de Él. No tengo conocimiento de Él. ¿Cómo es posible que Dios permanezca en mí dice, permanezca para mí nada más que una mera palabra? Así, más o menos, es una idea de lo que debería ser el reino de Dios, concluye el autor. Y ahora Jesús proclama que el tiempo para tales cosas ya ha llegado. Después del reino de los hombres y de las cosas que reinan en nosotros, que nos ocupan, también en un sentido terrible, es el reino de Satanás, que ha de venir, dice, que ha de venir el reino, dice, el poder de Dios irrumpe y quiere asumir el dominio, perdonar, santificar, iluminar, dirigir, transformar todo en una nueva existencia resultante de la gracia. Entonces, ¿qué dice? Que con la venida del reino de Dios, que es un acontecimiento que se da continuamente, Dios desplaza todo y combate y derrota poco a poco el Satanás, que fue el primer personaje que encuentra Jesús en el desierto y luego cuando hace exorcismo. Pero desplaza la muerte, desplaza la enfermedad, desplaza la desgracia, desplaza la ignorancia, eso. Entonces, este enfoque me gustó mucho porque nos explica un poco qué es el reino de Dios, que es finalmente el acontecimiento más importante que ha ocurrido en la historia del mundo. Otra definición del reino de Dios es el núcleo y el eje de su predicación. Todas las parábolas, todos los milagros, todas las acciones de Jesús
gira alrededor del reino de Dios. Hemos visto que en el Padre Nuestro la segunda oración que hacemos es venga tu reino, lo que indica que Jesús lo sitúa desde el comienzo como la prioridad. Primero, santificar el nombre de Dios y luego el reino. Bueno, luego, tercero, ¿cómo podemos representar el reino de Dios? El reino de Dios es un proyecto. Habíamos dicho la última vez, Carlos Meisters, este carmelita brasileño, dice que es un proyecto en el cual nosotros estamos involucrados. Sí, el reino de Dios no se da sin nuestra participación. Es decir, el reino de Dios acontecerá hasta el final de los tiempos, poco a poco. Pero supone que nosotros tenemos un rol, un papel que desempeñar para que el reino de Dios se dé. Si yo no tengo fe, el reino de Dios queda una palabra vacía, ¿no? Si yo no creo en que Jesús puede perdonarme, salvarme, etc. Por lo tanto, es un proyecto en el cual tenemos la Iglesia y cada uno de nosotros que somos Iglesia tenemos una participación directa. Y finalmente, otra definición, el reino de Dios es un misterio. Entonces, primero es la culminación de la historia. Segundo lugar, es el núcleo de la predicación de Jesús. Tercero, es un proyecto. Esto es un comentario mío antes de entrar al tema. Es un proyecto. El cuarto es un misterio. A ver si volvemos a repetir. El reino de Dios es culminación de la historia de Israel. Primero, ¿no? Pasó el Antiguo Testamento, hay un acontecimiento que es el reino de Dios, la presencia de Cristo con su... ¿no? Segundo lugar, es el núcleo de su predicación. Todas las parábolas y milagros de Jesús giran alrededor del reino, del dominio de Dios Padre en el mundo. Tercero, es un proyecto en el cual nosotros tenemos que tomar parte, ¿no? Puede pasar por encima de nuestra cabeza el reino de Dios y nosotros quedarnos por fuera. Solamente el que tiene fe, cree en Cristo, entra por la puerta del reino de Dios. Y finalmente es un misterio, porque ni Jesús pudo, como maestro que era, pudo explicar con palabras fáciles para las entendederas de la gente que era el reino de Dios. Lo explicaba siempre en parábolas, o en figuras, ejemplos, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el reino de Dios es mucho más importante para nuestra religiosidad, para nuestra fe, que muchos otros conceptos que encontraremos. ¿Y por qué recalco esto? Porque cuando empecemos, la próxima, quién sabe, en septiembre, empecemos a estudiar el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, encontraremos la explicación de todo ese episodio que vamos a encontrar, etc. Todo girará alrededor de este concepto, de esta realidad, de ese acontecimiento. El reino de Dios está cerca, convertidos, creed en la buena noticia. ¿Sí? ¿Estamos enfocados? Bueno, aquí toca otro punto. Jesús no vino solo a proclamar el reino de Dios, que aparentemente los evangelios son una proclamación, una predicación, sino que él lo hizo a través de parábolas y signos, ¿no? Sino que él vino para enseñarnos. Sobre esto voy a enfocar la reunión de hoy con los textos que tenemos. Sí, Jesús nos vino a enseñar cómo salir del dominio del mundo, del pecado, del egoísmo, de Satanás, etc., y entrar en Dios. Porque si Jesús hubiese venido únicamente para establecer su reino, con su poder, con la potestad que le dio, nosotros diríamos muy bonito, pero ¿y nosotros? ¿Cómo logramos salir del poder, del dominio de nuestro propio egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestros vicios, si tú no nos enseñas? Entonces, lo importante es que cuando leamos los
textos de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, y más tarde de San Pablo, nos demos cuenta que Jesús vino ante todo como maestro para enseñar cómo nosotros podemos poco a poco sustraernos al poder de Satanás, que está muy, muy ocupado, ¿no? Y de nuestras propias debilidades, porque finalmente nosotros somos pecadores que tenemos que romper con esto. Entonces, gran parte de los textos que vamos a leer hoy en el documento tiene que ver con cómo Jesús realiza esta pedagogía liberadora. José Antonio Pagola utiliza esta palabra. Jesús vino para realizar una pedagogía liberadora, es decir, para enseñarnos cómo nosotros con la gracia, con los sacramentos, a través de la Sagrada Escritura, podemos poco a poco liberarnos del dominio de otras fuerzas opuestas al reino de Dios. ¿Cuáles son estas fuerzas opuestas al reino de Dios? Hagamos una lista. Primero el diablo. Satanás es lo que está muy promotor, que está muy interesado en que nosotros no recibamos el reino de Dios porque él es el adversario. ¿Qué otro? El egoísmo. El egoísmo. Los 7 pecados capitales. Todos los pecados capitales, sí. El orgullo, la lujuria, la codicia, la violencia, etc. Pero hay otro elemento muy importante que es realmente más el mundo. ¿El mundo qué es? El mundo no es la naturaleza, la creación, porque, mire, el frío, el calor, 40 grados en Europa, ¿no? Que están locos por el calor. Es la naturaleza que fue creada al servicio del hombre, se ha puesto ahora como contraria, porque vemos inundaciones, incendios. En California están, ¿no? Vemos como la naturaleza misma se ha puesto en contra del hombre en vez de estar en favor del hombre. Algo ha pasado. Hemos descuidado o hemos dañado la naturaleza, entonces se viene en contra nuestro, porque fue pecado grave que cometimos, acabando con la naturaleza, con los árboles, con las aguas, etc. Pero el mundo es mucho más. El mundo es la realidad en que vivimos. Los medios de comunicación es el mundo. La influencia de la prensa, de televisión, radio y celular en la vida nuestra. Es el mundo que interfiere continuamente contra nosotros para que dejemos de un lado el reino de Dios y nos ajustemos a las reglas de juego de la sociedad de consumo, ¿no? Nosotros tan pronto salimos, vemos que vitrinas, metemos publicidad que nos dice: olvídese del reino de Dios, olvídese de los pobres, de los pequeños, de los humildes y hágase a esta cultura, ¿no? Entonces, el reino de Dios en la predicación de Jesús fue una pedagogía, una enseñanza para ayudarnos a entender que debemos hacer poco a poco con su gracia para poder liberarnos del poder del reino de las cosas, de los hombres, y acercarnos al reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro el concepto? Porque si nosotros dijéramos, hace 2000 años llegó un señor que dijo era el Mesías, hizo cosas maravillosas, nació de una virgen, vivió una vida formidable, ¿no? Superhombre, como dicen los jóvenes, Superman, ¿no? Pero nosotros nos quedamos incapaces de poder seguir su ejemplo. Sería una frustración para los que dicen: yo admiro mucho a Cristo, pero yo no sé cómo hacer para poder liberarme de todo lo que me aleja de ese ideal de vida. Y entonces, hasta ahí quedé, ¿no? Esa sería una frustración grande para todos. Entonces, Jesús vino para enseñar y para hacer posible la entrada de nosotros en el reino de Dios. Sí, copiando las actitudes, las enseñanzas, los valores, los gestos de Jesús. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Sí, podríamos simplemente resumir que las cosas que nos alejan de Dios son todo lo que hemos dicho. Mundo, demonio, sí. Y carne, que también es como todo, sí. Mundo, carne, etcétera, los vicios capitales. Pero lo importante es que aprendamos cómo salir. Claro. Si nosotros leemos los evangelios, únicamente para decir: yo me conozco los 4 evangelios y las cartas y me deleito y oro con ellos, hasta ahí llegamos. Pero si yo lo tomo como un camino para aprender cómo
yo voy copiando las actitudes, el comportamiento de Jesús, y ahí se empieza el reino de Dios, porque significa que yo creo que Él es el maestro, el camino, la verdad y la vida. Mientras que yo no aplico a mí los evangelios, me quedo con la admiración por ese gran hombre. Mucha gente lo admira y no cree en Él. Ese amigo mío, médico, etc., dice, yo tengo una gran admiración para Jesús, pero no creo en Él. Lo mismo, los demonios cuando poseían a las personas, decían, tú eres el Mesías. Y Jesús se lo prohibía, eres el Hijo de Dios. Decía, cállense, porque no toca a ustedes anunciarlo, toca a mí. ¿Qué indica? Ellos lo conocían como ángeles espirituales, pero no creían en Él y lo hostigaban en toda forma, ¿no? Bueno, esto pasa con mucha gente que dice, sí, yo conozco, he leído las Sagradas Escrituras, pero no me da la gana vivir como lo piden. ¿No? Dale mío, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces, como para resumir, nos preguntamos, ¿de qué nos enseñó a liberarnos Jesús con sus palabras? ¿De qué nos enseñó a liberarnos? De todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? ¿De qué nos enseñó? A través de su poder. Porque además de las palabras que son la Sagrada Escritura, que nosotros le encontramos, Él dejó un poder en manos de hombres y mujeres, en poder de una comunidad que es la Iglesia. ¿Cómo hacemos nosotros para tener acceso al poder que Jesús dejó? Id, proclamad, curad, etc. ¿Cómo lo hacemos? Por el Espíritu Santo. Sí, pero a través de los sacramentos. Sacramentos son el poder que Jesús ha dejado en manos de la Iglesia para que, a través de su Espíritu, ¿no?, los hombres fueran regenerados como hijos de Dios, ¿no?, que se alimentaran con el pan de la Eucaristía, que se guiaran por la Sagrada Escritura, etc. Los sacramentos son el poder de Dios en la Iglesia. No solamente los sacramentos, la oración, por supuesto, ¿no? Y finalmente, el testimonio de Jesús. Entonces, son tres elementos muy importantes. La palabra que está en las Escrituras, lo que nos ayuda a liberarnos de todo lo que hemos dicho, ¿no? La palabra. Porque gran parte de la Sagrada Escritura son enseñanzas cómo liberarnos de pecados, etc. Pero hay un elemento más, el poder que Jesús dejó en manos de su Iglesia. De Dios puede perdonar, el poder de dirigir, el poder de etcétera, ¿no?, de proclamar, etc. Por lo tanto, tenemos un acceso a una fuente de poder que es el reino de Dios. Y tercero, tenemos un testimonio formidable que es el propio Jesús, ¿no?, y los santos también. Testimonio de Jesús, de los apóstoles, de María, ante todo, ¿no? Esto nos ayudó muchísimo a liberarnos de toda esta basura que nosotros llevamos con nosotros, que nos impide entrar en el reino de Dios. Muy bien, ahora vamos al documento. Esta era la introducción. La última vez llegamos hasta la página 106. Ejemplo de la pedagogía liberadora de Jesús. ¿Y lo tiene? Listo. Jorge, si quiere, leamos un breve repaso de cuáles son gestos de la pedagogía de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Ejemplos de la pedagogía liberadora de Jesús. Jesús reflexiona a partir de los hechos y cosas de la vida. Le llama la atención la ofrenda generosa de la viuda, la muerte de los subversivos a manos de Pilatos, el vuelo de las aves, la red que se echa al mar y recoge peces de toda clase, las doncellas que esperan la llegada del esposo. Entonces, Jesús está más aterrizado que cualquiera de uno de nosotros. Habla el lenguaje de la gente, utiliza
el nombre de las situaciones y oficios de la vida. Y con esto nos enseña. De modo que nadie puede quejarse que Jesús no hablara claro. Más claro no canta el gallo. Segundo, enseña con autoridad. enfrenta Enfrenta a los discípulos con los problemas de la vida del pueblo y les manda, denles de comer ustedes. Sí. Él no deja los problemas en el aire. Cuando le dicen, con tan pocos peces y panes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice, dele ustedes de comer. Hay un niño que tiene 5 panes, llámelo. Y con esto alimentó 5.000 personas. Tercero. Enseña con autoridad sin citar a las autoridades, sin citar las escrituras. Decían, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, él no necesitaba de la Sagrada Escritura para sustentar sus argumentos. Tenía suficiente autoridad de Dios. Cuarto. Atiende a las personas sin hacer distinciones, pero al mismo tiempo sabe estar atento. Cuando le preguntaron, ¿es lícito pagar impuestos al César? Él sabía que era una trampa, él está muy atento, entonces dice, dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, dando a entender que el César no era Dios, era apenas un humilde servidor, ¿no? Enseña en cualquier lugar y acoge a todos, incluso a las mujeres. Dice el texto, le acompañaban los 12 y también algunas mujeres. Presenta a los niños como profesores de adultos. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es libre de todo prejuicio y comunica libertad a los suyos. Les da valentía para que no cumplan tradiciones caducas. Dice, si el Hijo del Hombre los libera del pecado y prejuicios, serán realmente libres. Pasa las noches en oración y suscita en otra voluntad de orar. En otros, sí. Jesús estaba orando en cierto lugar, etc., ¿no? Entonces, son ejemplos como Jesús enseña a liberarnos de una cantidad de basura que llevamos y de preconceptos, de ideas contrarias, ¿no? Conclusiones, yo voy a leerlo brevemente. Jesús es el maestro por excelencia. No cabe duda que uno de los títulos que, además de Mesías, de Salvador, de sacerdote, uno de los títulos que más le corresponde a Jesús es el maestro de la sabiduría, porque enseña exactamente con esa pedagogía liberadora. Segundo, Él ha venido a dar testimonio de la verdad de Dios. Él no habla en cabeza propia, siempre dice, es la palabra del Padre. El Padre le sugiere siempre lo que tiene que decir. Por tanto, Él da testimonio. Así lo dice a Pilato, yo vine para dar testimonio. Las Escrituras nos transmiten sus enseñanzas y cómo lo transmitieron sus discípulos. Es tan grande el poder y la fuerza del Evangelio que dan sustento y vigor a la Iglesia y firmeza en la fe. Una Iglesia que dura ya. ¿Cuántos imperios han fracasado a lo largo de 2000 años? Y antes de 2000 años, los persas, los babilonios, los griegos, los asirios. Y luego el Imperio Romano y todo lo demás. Y la Iglesia sigue campante todavía con poder y fuerza para... Y Jesús es la palabra que da vida, es el camino que nos conduce al Padre, es la verdad. Entonces, Jesús es maestro que nos indica el camino a recorrer. Y por último, Él nos enseña y nos invita a liberarnos de un montón de ideas y conceptos trasnochados y hasta equivocados de Dios y de la salvación. El último capítulo que vamos a ver, no sabemos si hoy de repente no alcanzamos, es que Dios finalmente nos dice quién es Dios. Porque nosotros tenemos realmente cantidad de ideas, depende de Dios, algunas ciertas, otras menos y otras equivocadas. Entonces, Jesús nos vino a decir, vea, Dios es así, como el Dios de Jesucristo es diferente a veces del Dios que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestras devociones. Muy bien. Entonces, empecemos ahora. Jesús combate el mal. Jesús nos enseña a combatir el mal. Vamos, Luis Alberto.
No vamos a leer todos los textos, pero algunos, ¿sí? Los evangelios presentan a Jesús como el poeta de la misericordia que hablaba con parábolas, pero también con hechos. Los campesinos de Galilea pudieron comprobar que Jesús, lleno del Espíritu de Dios, recorría aldeas curando enfermos, expulsando demonios y liberando a las gentes del mal, la indignidad y la exclusión. Jesús manifestaba en sus acciones al Dios que quiere reinar entre los hombres y mujeres como un Dios que sana. Un Dios que sana. Es una muy importante, una característica. Dios era un curador de enfermedades. Siga. Recorría toda Galilea, proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Hasta las fuentes paganas y judías reconocen que este Jesús de Nazaret era un hombre que tenía un gran poder para curar. De modo que es cierto, no es un invento de los apóstoles. Sigamos. Lo que quería Jesús no era reformar su vida religiosa, sino ayudarle a disfrutar de una vida más sana y más liberada del mal. Lo dice el autor de los Hechos 10:34. Jesús, ungido con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien, ahora viene una explicación de quiénes eran los enfermos de ese tiempo. No vamos a leerlo todo, pero los enfermos padecían de dolencia propia de un país pobre, como hoy día, como el nuestro, y subdesarrollado. Entre ellos había ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de la piel y desquiciados. Dice, muchos de ellos eran enfermos incurables, abandonados a su suerte. Dice, estos campesinos percibían su enfermedad no tanto como dolencia orgánica. Lo más grave era que la enfermedad no es que les preocupaba porque no tenían médicos, ni clínicas, ni hospitales, sino porque revelaban una incapacidad para vivir como los demás hijos de Dios. Muchos enfermos, como los leprosos y otros, no podían entrar en una sinagoga, no podían participar de la vida religiosa, por lo tanto se sentían doblemente enfermos. Primero porque les dolía todo lo que les dolía. En segundo lugar porque en la sinagoga los escribas y sacerdotes rechazaban a cierta clase de personas por ser enfermos. Dice, según la mentalidad semita, Dios está en el origen de la salud y de la enfermedad. Por lo tanto, el que era enfermo era por un castigo por haber cometido un pecado. Entonces, era doblemente grave la enfermedad. ¿Qué habré hecho yo para merecer esta? Hoy día también lo dice mucha gente, ¿no? ¿Qué hice yo para que Dios me mandara un cáncer? Ellos creían que era un dogma. El enfermo grave era porque había cometido alguna culpa. Por lo tanto, pero eso se sigue sosteniendo, ¿verdad? Todavía, sí, grave, ¿no? Por eso los israelitas entienden que una vida fuerte y sana es una vida bendecida por Dios. Entonces, los que tenían una salud de hierro eran receptores de la bendición de Dios. Imagínense, qué distorsión, ¿no? Sí. Por lo tanto, los que tenían comida, bienestar, salud y medios eran bendecidos y los demás pobres eran maldecidos. Mientras que una vida lisiada e enferma es una maldición. La curación era siempre vista como una bendición de Dios. Por lo tanto, Jesús vino a confundirlos. Pero dijeron, los enfermos no son malditos por Dios, todo lo contrario. Son las personas que más merecen de la bondad, de la misericordia. Por tanto, los curaba a todos. La religión de ese tiempo prohibía a los ciegos y cojos entrar en la casa de Dios. Los leprosos eran considerados impuros, que podían contaminar al pueblo santo de Dios. Claro, estaban excluidos de la sociedad y de los lugares santos. Jesús se dedicó a ellos antes que nadie. Por lo tanto, vemos aquí como al enseñarles
que la enfermedad no era una maldición, lo liberó de una angustia doble, ¿no? Primero lo sanaba y le devolvía la salud, pero ante todo le demostraba que los leprosos, los enfermos, eran bendecidos, eran criatura preferida por Dios y no viceversa, ¿no? Y aquí se puede unir toda la llamada teología de la prosperidad que hablan los hermanos separados, porque ellos se basan mucho en estas ideas de si tienes una enfermedad es porque hay algo que tiene y que tienes que pagar, sí, supuestamente, pero un poco esta idea que es del Antiguo Testamento y que se olvida completamente que con el bautismo hemos sido, sí, liberados de todo, y que la enfermedad muchas veces es, si la vemos como es correctamente, es siempre una bendición para llegar a Dios, sí, para que Dios entre a nosotros. Es una prueba que Dios permite para que la persona, exacto, crezca en la fe y crezca en su comunión con Dios, y no en un castigo. Pero miren que hoy día están de moda las misas de sanación. Tienen doble cara. Piensan que al curar a un enfermo lo liberan de los problemas más grandes, cuando realmente la enfermedad puede ser un camino de Dios para llevarlos a estar más cerca de Él. Entonces, no siempre las misas de sanación están bien enfocadas. Yo diría que deberían más bien enseñar a orar, a tener a Dios muy cerca, aún en el sufrimiento, en la tribulación. No tanto para pedir milagro, que es lo típico de los hermanos separados. Ellos hacen grandes concentraciones y demuestran que con sus milagros presuntos o verdaderos, lo sabemos porque la fe de todas maneras opera en ellos, logran que la persona enferma comience a caminar. Y esto para ellos es una prueba de que su religión, su secta, su confesión es la más segura, más cierta, ¿no? Lo mismo con la parte económica también. Aparte que esto, detrás de esto hay... Bueno. Y hay otro mal síntoma, mal termómetro es no se respira nada de humildad ni de sencillez. Hay mucho protagonismo del pastor o de, bueno, sí. Entonces es como para uno cuestionarse. Eso. Con el pretexto de que ellos tienen poder de sanación. Jesús sí sanaba, no todos, sanaba mucha gente, pero no sanaba todo, porque en algunos casos exigía la fe, en otros sanaba para producir la fe. Era una doble forma como actuaba Jesús. En algunos, si tuvieras fe, movería las montañas, pero en algunos casos, aunque no tuvieran fe, eran paganos, como en Tiro, en Sidón, pero era para producir en ellos la fe en Él, ¿no? Bueno, el difícil camino de la curación. Leamos un primer párrafo, si quiera. Al verse enfermo el israelita, acudía por lo general a Dios, examinaba su vida, confesaba ante Él sus pecados y le pedía la curación. Al mismo tiempo, buscaba a un curador. Jesús fue considerado por sus contemporáneos como un curador y un exorcista de gran prestigio. El historiador judío Flavio Josefo nos informa que durante el gobierno de Poncio Pilato, como prefecto de Judea, apareció Jesús, un hombre sabio, autor de hechos asombrosos. Por lo tanto, tenemos la seguridad que Jesús efectivamente fue un gran curador. Lo dicen también sus adversarios. Sí. La actuación de Jesús debió sorprender a las gentes de Galilea. ¿De dónde provenía su fuerza curadora? Él no era médico de profesión, no examinaba a los enfermos para diagnosticar su mal, no empleaba técnicas médicas ni recetaba remedios. No se preocupaba solo de su mal físico, sino de su situación de impotencia y humillación a causa de su enfermedad. Por eso los enfermos encuentran en él algo que los médicos no aseguraban con sus remedios, una revelación nueva con Dios que les ayudara a vivir con dignidad y confianza ante Él. Muy bien, en esos días salió la noticia que una señora que sufría de... la enfermedad de Alicia. Ela fue curada en Lourdes y los organismos médicos de Lourdes testimoniaron esto no está dentro de las reglas. Una persona que fue allá, oró y se sintió perfectamente, salió sano.
en esos días. Uno, no son muy frecuentes ya los milagros en Lourdes, pero sí. Muy bien. Bueno, el texto que sigue es la descripción de uno de los milagros. Pasemos a la numeral 3, la fuerza curadora de Jesús. Esto nos servirá mucho para cuando estudiemos los milagros en Marcos, para entender bien cuál era el sentido de las curaciones de Jesús. La fuerza curadora de Jesús. La gente de Galilea lo siente como alguien que cura porque está habitado por el Espíritu y la fuerza sanadora de Dios. La terapia que Jesús pone en marcha es su propia persona, su amor apasionado a la vida, su acogida entrañable a cada enfermo, su fuerza para regenerar a la persona desde sus raíces, su capacidad de contagiar su fe en la bondad de Dios. Jesús tiene su estilo propio de curar. Lo hace con la fuerza de su palabra y los gestos de su mano. Jesús habla con los enfermos y les manifiesta su voluntad de que quede curado. Sí, cuando leeremos los milagros en Marcos, notaremos que tenía su propia forma de curar, ¿no? Primero buscaba un acercamiento con él. Por ejemplo, lo sacaba aparte. Por ejemplo, cuando pasó con el sordo mudo, ¿no? En un territorio pagano, que no era ni siquiera de judío. Primero lo saca de aparte, luego le pone los dedos en los oídos. La persona no reacciona. Entonces Jesús levanta los ojos al cielo y vuelve y pone otra vez la mano en los oídos, luego en la boca, y finalmente la persona empieza. Y dice, Efetá, le ordena, Efetá, ábrese. Y entonces finalmente el sordomudo empieza a oír y a hablar. Entonces Jesús primero evitaba el show, ¿no? Entonces saca al enfermo del contacto con la gente para que no fuera un espectáculo, ¿no? Él no quería espectáculo, él quería ayudar. Y luego a veces intenta una o dos veces, otra vez inmediatamente toma la mano de la hija de Jairo y le da la vida. Entonces tenía un estilo propio muy sencillo para evitar, digamos, comentarios diferentes, pero no era uno de los típicos curadores de la época. Dice, Jesús no aporta solo una mejora física, suscita su confianza en Dios, lo arranca del aislamiento y la desesperanza, lo libera del pecado, lo devuelve al seno del pueblo de Dios, le abre un futuro de vida más digno y saludable. ¿Cómo lo hace? Jesús comienza por reavivar la fe en los enfermos. La modalidad de suscitar la fe, la esperanza, la confianza. Se esfuerza para que confíen en la bondad de Dios. Las fuentes cristianas, que son los evangelios, dicen que Jesús animaba a los enfermos diciéndole, no temas, solo ten fe. Todo es posible para aquel que cree. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿No? Leamos el otro texto, siga. Jesús nos pide. Jesús no pide fe en su poder misterioso o en sus conocimientos ocultos, sino en la bondad de Dios, que se acerca a salvar del mal. Jesús trabaja el corazón del enfermo para que confíe en Dios, liberándose de esos sentimientos oscuros de culpabilidad y de abandono de parte de Dios. Jesús lo cura poniendo en su vida el perdón, la paz y la bendición de Dios. Bueno, algo en breve. Primero todo, estas notas son de José Antonio Pagola, por tanto, una descripción muy bien. Pero también es para que cuando nosotros visitamos a un enfermo en un hospital o en una casa, que sepamos cómo actuar con un enfermo, ¿no? Suscitar esperanza, paz y bendición de Dios, procurar que se reconcilie con Dios, el perdón de Dios, y no palmadita en la espalda diciéndole que seguramente los médicos te van a curar. Sí, hay que copiar del Maestro que es Jesús esa forma de atender a los enfermos, independientemente que logren la sanación o que no. Bueno, siga.
Al mismo tiempo, Jesús lo reconcilia con la sociedad. Jesús elimina las barreras que mantenían excluidos a los enfermos de la sociedad. Los evangelios describen la forma como Jesús incorporaba a los enfermos a la convivencia humana. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y vete a tu casa. No sigas mendigando, ¿no? Vete a tu casa, haz vida de familia. Vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribe la ley, para que le sirva de testimonio. Para que los sacerdotes se convenzan que Jesús tenía poderes que ellos no tenían. Pero para que se registrara como una persona que podía volver a entrar a la sinagoga, tenía que presentarse al sacerdote, pagar lo que debía pagar para que registrara, ya este leproso no es leproso, sino es digno de entrar. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Haga apostolado, ¿no? No te quedes callado, sino vaya, proclame a todo el mundo que tú estás sanado porque tuviste fe en el Maestro. Es muy significativa su actuación con los leprosos excluidos de la comunidad por su condición de impuros. Ellos no le piden a Jesús que lo cure, sino que los limpie y tengan piedad con ellos, la compasión que no encuentra en la sociedad. Al tocarlos, Jesús los libera de la exclusión y marginación social. También para ellos ha llegado el reino de Dios que hace justicia a los pobres. Muy bien, hasta acá. Entonces, Jesús nos enseña cómo curar de la enfermedad, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el reino de Dios llega a estas personas con el fin, a través de la enseñanza que Jesús hace. Pues viene otro punto. El reino, Jesús enseña que el reino de Dios está cerca también de los que han considerado desquiciados, enfermos mentales o poseídos realmente por un demonio. Los estudiosos desde hace muchos años se preguntan, los endemoniados de ese tiempo, de los que habla el Evangelio, ¿eran realmente poseídos por espíritus malos? Porque muchos ni siquiera creen en el demonio, por lo tanto, es inútil plantear esto. ¿O eran simplemente unos locos, desquiciados, que vivían en las afueras de las ciudades, molestando, robando, ¿no? Bueno, veamos entonces qué dice, qué nos enseña acerca de la liberación de los demonios. Cada uno tiene, a propósito, cada uno tiene sus propios demonios, medio domesticados o no. Pero a ratos el demonio saca la cabeza y es el que dicta la norma, ¿no? No es que sean tampoco tan ausentes. Jesús no solo curaba a los enfermos, lleno de Espíritu Santo se acercaba también a los poseídos y los liberaba de los espíritus malignos. Nadie lo pone en duda. Jesús fue un exorcista de prestigio extraordinario. La actuación de Jesús con los endemoniados provocó un impacto mucho mayor que el de las curaciones. La gente quedaba sobrecogida y se preguntaba dónde estaba el secreto de su fuerza tan poderosa. Algunos lo acusaban de estar también él poseído por un espíritu maligno y de actuar como agente de Beelzebú. En cambio, Jesús estaba convencido que si el mal estaba siendo vencido y era posible derrotar a Satanás, era que el reino de Dios ya estaba llegando. Para demostrar que el reino de Dios era un acontecimiento que estaba vivo, presente, él actuaba en esta forma con esa persona desgraciada, ¿no? Por lo general los estudiosos tienden bueno, quitemos esto porque ya les comenté, ¿no? Sigamos, Marcos describe. Marcos describe con trazos sobrecogedores al endemoniado de Gerasa. Se corría por los montes, en un estado de soledad total. Vivía en los sepulcros, excluido del mundo de los vivos. Estaba atado con grillos y cadenas por una sociedad aterrorizada por su presencia. Vivía lanzando alaridos en su incapacidad de comunicarse con nadie.
se hería con piedras víctima de su propia violencia. Yo me pregunto, ¿cuántos locos que están en manicomios están viviendo esta realidad? Que fueron llevados allá para liberarse de una persona incómoda en su familia y que vive una vida infame, deshumana, en un manicomio, aunque no tengan, de verdad, no estén desquiciados, pero lo vuelven en la vida, la compañía que tiene ahí. El que entra en un matrimonio y no es que sale sano, sino sale más loco que antes, así como en las cárceles. Por lo tanto, la realidad de estos poseídos es mucho más real, sí, presente, actuante en estos días que nunca. Uno dice, el tipo está corrido, quién sabe qué tiene por dentro que lo hace actuar así. Y no habrá personas que piensan que es algún espíritu malo que lo está guiando. Bueno, es un poco la problemática que suscita esto. Sigamos. Marcos describe con trazos. Sí, sigue. Jesús. Jesús se acerca a los poseídos y establece con ellos una relación peculiar. No usa los recursos de los exorcistas de esos tiempos: anillos, aros, amuletos, incienso, leche humana, etc. Su fuerza está en sí mismo. Basta su presencia y el poder de su palabra para imponerse. Jesús no explica el nombre de quien expulsa a los demonios, no pronuncia el nombre mágico de nadie, ni invoca a ninguna fuerza de secreto. Tampoco se sirve de conjuros o fórmulas secretas, ni siquiera acude a su padre. Jesús se enfrenta a los demonios con la fuerza de su palabra. Óigame, es importante. Se enfrenta a los demonios con la fuerza de su palabra. Siga. Sal de él o cállate, no vuelvas a entrar en él. Los demonios gritan a Jesús con grandes alaridos. Jesús lo amenaza y le da órdenes despiadadas. Sus adversarios lo acusaron de ser agente de Beelzebú. Jesús le contesta: si Satanás expulsa a Satanás, es que su reino está dividido. ¿Cómo va a subsistir su reino si está dividido? En ese tiempo, el reino de Satanás estaba muy unido, porque estaba dominado por la idolatría, por el paganismo, por la violencia. Por lo tanto, Jesús dice, si yo actuara en nombre de Satanás, significa que el reino de Satanás estaría dividido en dos. Yo estoy expulsando a los demonios, que son los que dominan el imperio romano, ¿no? Entonces digo, no es verosímil, no es razonable. Siga. Para disipar cualquier ambigüedad, Jesús expone claramente el sentido de su actividad. Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muy bien, otra vez, los exorcismos eran una señal de que el reino de Dios era un acontecimiento que estaba presente, vivo, con todo su poder. Dios finalmente entra a reinar, aún en esta pobre gente que sufría muchísimo, por supuesto, ¿no? Luego viene otra forma. Jesús nos enseña, pasemos al otro, en la página 111, vamos más bien evitando texto que ya se repita. Jesús, la pedagogía liberadora de Jesús para establecer el reino de Dios está orientada a dignificar a la mujer. Leamos algo sobre la situación de la mujer en ese tiempo. Siga usted. Jesucristo. Jesucristo ha sido enviado por el Padre para revelar y hacer realidad su proyecto con los hombres que él llamó Reino de Dios. Proclamó que el tiempo de las promesas y profecías del Antiguo Testamento se había cumplido y que el reino de Dios estaba cerca como una fuerza salvadora que Dios pone en marcha, que comienza a hacerse sentir en los que se convertirán. ¿Se convirtieran? Perdón, en los que se convirtieran y creyeran en Él
y en su mensaje. Los evangelios no describen el camino que enseñó Jesús a sus seguidores para hacer realidad el reino de Entonces, Dios. siempre hablamos de la pedagogía liberadora. Él enseñó, no solamente hizo milagros grandes, exorcismos y curaciones, sino que enseñó cómo nosotros debemos actuar. Si no perdemos de vista este mensaje, no entendemos mucho de él, ni de los evangelios, ni de lo que estamos haciendo. Es un aprendizaje permanente que nos ofrece Jesús para que, actuando con el mismo poder que nos da la oración, la fe, los sacramentos, convirtamos el mundo en un reino, en nuestra vida ante todo, en un lugar donde Dios reina. Sigamos. Dice, leo aquí brevemente, alguna nota del capítulo 8 del libro de José Antonio. Yo quisiera, salió un resumen autorizado por José Antonio Pagola de la obra de donde saco estas notas, que es Aproximación histórica a Jesús de Nazaret. Es un librito pequeño, pero muy bien hecho con la supervisión de él, porque valdría la pena que lo tuvieran. Usted tiene ya, pero este es muy práctico porque es un resumen muy bien hecho. Dice acá, buena parte de los pobres que rodeaban a Jesús eran mujeres. Entre ellas se destacaban algunas: María Magdalena, Marta, María de Betania, no confundamos María Magdalena con la de Betania, María la madre de Santiago Menor y de José, y Salomé. Pero encontramos también mujeres enfermas, como la hemorroísa, o paganas, como la sirofenicia, y otras muchas que lo acompañan de Galilea hasta Jerusalén. De ningún profeta de Israel se dice que fuera acompañado por mujeres. Jesús rompió muchos paradigmas. Primero, dejó su casa a los 30 años, que era una mala señal. Cuando una persona se alargaba de la casa de esta familia patriarcal, donde todo era una pirámide, lo que mandaba el padre y los demás tenían que obedecer, ¿no? Pero el hecho de que no se casara, que estuviera acompañado por mujeres y que actuara como actuaba, era una señal que era una persona fuera del lugar, un desquiciado o un profeta o alguien que se creía, ¿no? Entonces, el tema de la mujer. Para entender el por qué las mujeres seguían a Jesús, debemos tener en cuenta. Otra vez, viene todo un texto que vale la pena que usted lo leyera aparte para no demorar mucho, pero vale la pena que lo lea de verdad. Jesús y las mujeres. Leamos ahora sí el párrafo que viene. Jesús y las mujeres. Las mujeres que se acercan a Jesús pertenecían al entorno más bajo de aquella sociedad: viudas indefensas, esposas repudiadas y en general mujeres solas, sin recursos, poco respetadas y no de muy buena fama. Había también prostitutas. Jesús las acogía a todas. Estas mujeres están entre los pecadores e indeseables que se sientan a comer con él. Se sientan a comer. Él invitaba a esta gente a comer con él. Su presencia en las comidas resultaba probablemente escandalosa. Jesús las acoge con el amor comprensivo del Padre. Nunca habían estado las mujeres tan cerca de un profeta. Jamás habían escuchado hablar así de Dios. A sus adversarios no les resulta difícil desacreditarlo como hombre poco observante de la ley. Jesús los desafió de manera provocativa, diciéndoles: los recaudadores y las prostitutas entran antes que vosotros al reino de Dios. Puede imaginar el impacto, el escándalo que causaban estas palabras dichas en forma clara, porque teniendo en cuenta la situación en que se encontraban estas mujeres, para ello era absurdo que pudieran poder ser aceptadas, digamos, por alguien que decía que era el Hijo del Hombre venido para salvar. Muy bien. Jesús rompe el esquema. Dice, Jesús no pone ningún empeño en criticar el código de pureza, ni se enreda en cuestiones de sexo y de pureza ritual.
No mira a la mujer como fuente de tentación ni de contaminación. Se acerca a ellas sin recelo y las trata abiertamente sin dejarse condicionar por prejuicio alguno. Solo siente respeto, compasión y una simpatía desconocida. Tengan en cuenta que a lo largo de la historia de la Iglesia, la mujer pasó muchas veces por situaciones como la que describe acá. Las mujeres eran relegadas, marginadas, despreciadas y también abusadas, ¿no? Por lo tanto, este tema, que aparentemente tiene que ver con algo que sucedió hace 2000 años, está mucho más en auge hoy día que de repente, o igualmente, ¿no? Nunca previene a los varones de las artes seductoras de las mujeres, como es típico hoy día, ¿no? La mujer es tentador, sino que las alerta frente a su propia lujuria. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. En alguna ocasión, una mujer anciana del pueblo le gritó: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Jesús le contestó: por muy importante que sea una mujer, que era su propia madre, la mujer que le dio luz, la maternidad, una mujer, hay algo mucho más decisivo. Dichosa más bien las que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En una época cuando yo estaba manejando un grupo bíblico en la 107, algunas mujeres que eran de la Legión de María, pues la Legión de María era un mito, ¿no? Me decían: es mejor asistir a las reuniones bíblicas, a los encuentros bíblicos tuyos, o ir a rezar el rosario con las legionarias. ¿Qué hubieran contestado ustedes? Yo le dije: vea, Jesús un día escuchó a una viejita que se levantó y le dijo: dichosa tu mamá que te crió. Y Jesús le dijo: no es dichosa porque me crió, sino porque escuchó mi palabra. Deciden ustedes, ¿a cuál de los dos se quedaron mudas? ¿El rosario o escuchar la palabra de Dios? Muy bien. En otra ocasión, en Betania, Marta se queja con Jesús porque su hermana María no le presta ninguna ayuda en las tareas de la casa. Jesús interviene diciéndole: Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas y hay necesidad de pocas. O mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Pero imagino que poco después tuvo que sentarse a mesa y recibir los servicios de Marta. Sigamos. Jesús reacciona también con audacia frente al doble criterio de moralidad que se usa para enjuiciar al varón y a la mujer. Traen ante Jesús a una mujer sorprendida teniendo relaciones sexuales con un hombre. Se humilla públicamente a la mujer porque ha deshonrado su familia, mientras que no se habla del varón igualmente culpable. Jesús no soporta esa hipocresía social construida por los varones. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Mientras tanto, la mujer no se ha movido, sigue allí en medio, humillada y avergonzada. Jesús se queda a solas con ella. Ahora puede mirar con ternura y expresarle todo su respeto y cariño. Mujer, nadie te ha condenado. Nadie, Señor, vete. Y en adelante no peques más. Tengamos en cuenta, gran parte de las normas de pureza legal que existían en ese tiempo en la ley de Moisés habían sido hechas por hombres. Por lo tanto, normalmente la mujer es víctima de normas y leyes de costumbre hechas por varones y tiene que aguantarse, ¿no? Esto, el reino de Dios no admite este tipo de discriminación. La mujer es igual que el hombre, es hecha a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto merece todo respeto y no puede ser, digamos, pospuesta en ese tipo de consideraciones.
Dice, Jesús tiene la costumbre de hablar explícitamente a las mujeres, haciéndolas visibles. Es otra cosa interesante. Hacerlas visibles significa ponerla muy en evidencia. Habla de la mujer que introduce la levadura en la masa de harina. Es parte de su parábola, ¿no? Habla de una mujer que pierde una moneda preciosa y la busca diligentemente hasta que la encuentra. Y luego llama a sus vecinas para que compartan con ellos su alegría. No es pecado llamar a las vecinas. Porque da a entender que comparte con el medio, con el entorno, su alegría. Habla de una pobre viuda que en el templo echa más que nadie, pues ha echado todo lo que tenía para vivir. Entonces, Jesús menciona frecuentemente a las mujeres dentro de sus enseñanzas y parábolas. Leamos ahora las discípulas de Jesús. Jesús trató con afecto a mujeres muy cercanas a él, como Salomé y a la madre de Santiago y José. Tuvo amigas muy queridas como Marta y María, pero su amiga entrañable es María, una mujer oriunda de Magdala. Ella ocupa un lugar especial en su corazón y en el grupo de los discípulos. Magdalena es de Jesús. A él le sigue fielmente hasta el final, liderando el resto de las discípulas. Ella es la primera en encontrarse con Jesús resucitado. Sobre esto hay películas, novelas, ¿no? De todo. Que María Magdalena era la esposa, la amante de Jesús, que etcétera, que Jesús se la llevó. Bueno, de todo esto se han hecho. Hay también opiniones que el Evangelio, el cuarto Evangelio, que atribuimos a Juan el Evangelista, pero otros dicen el estilo y la forma y el contenido del Evangelio es más propio de una mujer. ¿Será que María Magdalena escribió el cuarto Evangelio? Se preguntan. Opiniones, pero hay mucha de verdad. Muchas expresiones del Evangelio son muy femeninas, de un corazón muy tierno. Muy bien. Según los evangelios, la actuación de las mujeres fue modelo de discipulado para los varones por su entrega, su actitud de servicio y su fidelidad total a Jesús, hasta el final, sin traicionarlo, ni negarlo, ni abandonarlo. Sin embargo, nunca se llama a estas mujeres discípulas, por la sencilla razón de que no existía en arameo una palabra para nombrarlas así. Y Jesús las premió apareciendo inicialmente a las mujeres, María Magdalena y a las demás, como premio por su fidelidad. Ellos no abandonaron a Jesús en el Getsemaní, sino que estuvieron en la cruz, estuvieron presentes de lejos, miraron lo que ocurrió en la crucifixión. Pronto Jesús premió a las mujeres apareciéndoles y haciéndolas apóstolas. Vete, dile a Pedro y a los demás que he resucitado. Se convierten en las primeras misioneras. Punto, aquí dejemos. Otro punto del reino de Dios. Para establecer el reino de Dios, Jesús tuvo que revelarnos a Dios. La razón principal de su predicación era revelarnos a Dios Padre, ¿no? Porque de ahí arranca toda la revelación. Todo el contenido de la predicación era que Dios es Padre, perdona y quiere hacer una nueva alianza con la sangre de Cristo. Muy bien. Dice, preguntémonos, ¿quién es Dios para Jesús? ¿Qué experiencia tiene de Dios? ¿Cómo se sitúa Jesús ante su misterio? Reconocemos que no es fácil responder a esta pregunta porque Jesús nunca lo explicó. Lo cierto es que Jesús no propone a sus seguidores una doctrina sobre Dios, ni explica su idea sobre Dios. Entonces, leamos a continuación. El Dios de Jesús es el mismo Dios de Israel, el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Es el Dios salvador de su pueblo, el Dios que selló una alianza con Israel. En esto lo percibimos a través de su predicación. Habla que Dios es el creador. Te doy gracias, Padre, porque creador del cielo y de la tierra, dice en algún momento, ¿no? Por tanto, reconoce que fue creador del cielo y de la tierra,
que es un Dios salvador de su pueblo, lo expresa en muchas formas. El Dios de la alianza. Por lo tanto, Jesús cree en ese Dios. Porque si encontráramos que el Dios de Jesús va en contravía de lo que dicen las Escrituras, surgiría en nosotros la duda, o las Escrituras están equivocadas, o Jesús tomó otro camino. Sigamos. Jesús nació en un pueblo... No, a continuación hay algo. Pero a diferencia de los líderes religiosos de su pueblo, que habían encerrado a Dios en su sistema religioso, dando prioridad a la observancia de la ley y a las prácticas rituales del templo, Jesús experimenta a Dios como el que quiere liberar a su pueblo de todo lo que lo oprime. Siempre aparece la palabra liberar, la pedagogía liberadora. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Jesús enseñó al pueblo a liberarse de la idolatría, de todos los pecados que eran propios de los paganos que rodeaban a Israel. Siempre acción liberadora. Sigamos. El Dios de Jesús, que es amigo de la vida y de la felicidad. Bueno, sigamos. Jesús nació en un pueblo de creyentes. Vivió en Nazaret, en el seno de una familia creyente que frecuentaba la sinagoga. El Evangelio nos dice que Jesús fue llevado al templo. Jesús cree que Dios es amigo de Israel, es su aliado y actúa en la historia de Israel. Entonces, no es que Yahvé era un Dios diferente del Dios en el cual creía Jesús y creemos nosotros. Para él Yahvé era que amaba a su pueblo, que había hecho una alianza. Bueno, sigamos. Jesús cree que Dios es un ser trascendente. Nadie lo puede ver y sentir. Es como la palabra que cuando cae en la tierra la fecunda y no retorna a él sin haber producido los frutos deseados. Su nombre es Yeshua. El nombre de Jesús era Yeshua, en arameo, Dios salva. ¿Qué significa Yahvé salva? Pero no parece que a Jesús le interesara mucho la historia de su pueblo. Él no menciona nunca en sus discursos ni el Éxodo ni otros episodios de la historia. Es interesante, ¿no? Nosotros leemos la historia sagrada, pero él casi nunca menciona el Éxodo, el pacto de Sinaí. Pasa por encima de estas cosas, como si fueran episodios que no tuvieran mucha trascendencia, cuando para nosotros son parte de esta pedagogía liberadora de Dios para sacar a su pueblo de la idolatría. Sigamos. Jesús siente a Dios actuando ahora en el presente. Esto es lo más importante. No el Dios del pasado, no el Dios de Abraham, de Moisés, etc., sino Dios que actúa por medio de él. Él capta la presencia del Espíritu de Dios en el curar a los enfermos y en liberar a los poseídos. Sigamos. Jesús conoce el mensaje de los profetas de Israel. Jesús alimenta su relación con Dios, su Padre, con los textos Sí. de la Sagrada Escritura, profetas, sabios, etc. Los profetas eran los centinelas que habían alertado siempre a Israel de su pecado y habían advertido a Israel: Dios esconderá su rostro por los crímenes que habéis cometido. Miqueas 3:2-4. Habían denunciado las injusticias de los reyes de Israel, los abusos de los sacerdotes y las hipocresías de los líderes religiosos. Jesús escuchó los oráculos de los profetas en la sinagoga. Para Jesús, Dios es el gran defensor de los oprimidos, es el Dios que lo empuja a convivir con los pobres y a acoger a los excluidos. Esto es lo único que destaca del ser humano. Entonces, si es verdad que ignora gran parte de la historia de Israel, no lo menciona, por lo menos por lo que dicen los evangelistas, sí en cambio te trae a colación siempre a los profetas. Los profetas eran los centinelas, los que habían advertido, como lo estaba haciendo él, porque él era un profeta que recogía todas las profecías de Isaías, de Jeremías, porque el pueblo de Israel había caído en los mismos pecados en que habían caído Israel y Judá en ese tiempo. Por lo tanto, citaba ante todos los profetas y los salmos. Esos son los dos temas, poco los sabios, pero los salmos
y los profetas son parte de su predicación. Jesús se nutre también de la tradición sapiensal. Los sabios no eran profetas, pero ofrecían al pueblo su reflexión sobre la vida, sobre el ser humano y el comportamiento sensato o la felicidad. En el horizonte de esta literatura sapiensal está siempre Dios, creador del ser humano y del mundo. También Jesús contempla el mundo como salido de la sabiduría de Dios. Es Él que cuida la vida y alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo. No es solo el Salvador. Dios está presente en toda la creación, bendiciendo a los niños y haciendo crecer las cosechas. De vez en cuando menciona algún texto, no más que texto, alguna referencia a los libros sapienciales, Job, etc. Posiblemente es sobre todo en la oración de los salmos, donde Jesús alimenta su experiencia de Dios. Jesús conocía de memoria algunos de ellos y los rezaba al despertarse, al acostarse, al bendecir la mesa y los cantaba al peregrinar a Jerusalén. Qué bueno sería escuchar a Jesús cantando y rezando los salmos, salmo todo eso, ¿no? ¿Qué sentía el poeta de la misericordia de Dios cuando pronunciaba este salmo de acción de gracias? El Señor es clemente y compasivo. Hablaba de su Padre. Paciente y misericordioso. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por sus fieles. Es un salmo muy bonito que rezaba Jesús con mucha frecuencia. El sentimiento que le pondría Jesús al rezar este salmo tuvo que verse extraordinario, porque hablaba de Dios su Padre, ¿no? Que había inspirado a través de su espíritu este salmo. ¿Cómo vibraría su corazón con este salmo, que parece anunciar ya sus bienaventuranzas? Dichoso el que espera en el Señor su Dios, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Muy bien, está ahí. Voy brevemente a leer el segundo. Jesús no se contenta con rememorar el itinerario espiritual de Israel, sino que él mismo se adentra en el desierto a escuchar al Bautista. Dice: con ocasión de su bautismo en el Jordán, Jesús experimenta algún tipo de vivencia que transforma totalmente su vida. El texto: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz que venía del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es uno de los episodios más importantes, porque es ahí donde Jesús mismo, públicamente, la gente, porque si no, no lo tendríamos en los evangelios, el público que estaba escuchando a Juan el Bautista y espectador de esta vivencia, escucha la voz del Padre que dice a Jesús: tú eres mi Hijo amado. Si no lo hubiera escuchado a alguien de los discípulos de Juan el Bautista, imaginamos que era Andrés, Santiago o Pedro, no lo tendríamos en el Evangelio, porque Jesús hubiera de repente guardado para sí esta confianza del Padre. Pero fue público, ¿no? Se rasgaron los cielos, se oyó la voz del Padre, descendió en forma corporal el Espíritu Santo. No sabemos cómo, porque fue una visión extática, ¿no? Una experiencia que nosotros no podemos explicar. Dice: tú eres mi Hijo amado. Todo es diferente de lo que vio Israel 13 siglos antes, cuando en el monte Horeb Dios se reveló a Moisés. Mire qué dice acá. Dios no dice a Jesús: yo soy el que soy, como le dijo a Moisés. No se muestra como un misterio inefable, sino como un Padre cercano que dialoga con Jesús para descubrirle su misterio de Hijo. Si hubiese dicho: yo soy el que soy, diríamos: ¿qué diferencia hay entre Moisés y Jesús? Dice: no, tú eres mi Hijo.
tú eres mi hijo, tu ser entero está brotando de mí, es el Hijo unigénito. Yo soy tu Padre, yo te quiero entrañablemente, me llena de gozo que seas mi hijo, me siento feliz, que Jesús responde con una sola palabra, Abba. En adelante no lo llamará más con otro nombre cuando se comunique con el Abba Padre, ¿no? Bellísimo ese texto de José Antonio Pagola que describe qué pudo haber sentido Jesús en el momento de la vida entera de Jesús irradia una confianza incondicional con su Padre. Todo lo hace animado por esa actitud de abandono y de obediencia. No se apoya en la religión del templo, dominada por escribas y sacerdotes, ni en la doctrina de los escribas. Su seguridad no viene de las escrituras y tradición de Israel, nace del Padre. Leamos este último, Jesús vive de experiencia. Jesús vive de la experiencia de un Dios que es Padre. Así lo capta en sus noches de oración y lo vive a lo largo del día. Su Padre cuida hasta de las criaturas más frágiles, hace salir el sol sobre buenos y malos. Él defiende a los pobres, cura a los enfermos, busca a los perdidos. A Jesús le gusta llamar a Dios Padre. Le brota ante todo cuando quiere subrayar la bondad y compasión, lo llama Abba, Padre mío querido. Jesús vive seducido por su bondad. Dios es bueno, es un Padre bueno y cercano. Él no es Dios vigilante de la ley, atento a las ofensas de sus hijos. Es el Dios del perdón y de la vida. ¿Qué sentirían los apóstoles cuando Jesús se demoraba demasiado tiempo por la mañana apartado del pueblo orando? Porque decían, ¿a quién oraría este man? ¿No? ¿Por qué lo entretiene tanto? Porque obviamente la relación de Jesús con el Padre es única, extraordinaria. Por tanto, imagino que su diálogo con el Padre era un diálogo tan afectuoso y prolongado que él no se demoraba más de tiempo y en la puerta de la casa de Cafarnaúm estaban todos los enfermos esperándolo que viniera. ¿Ya es hora? Sí, muy bien. Terminamos con lo último. Jesús deja en herencia a sus seguidores una oración que condensa en pocas palabras lo más íntimo de su experiencia de Dios, su fe en el reino y su preocupación por el mundo. Esta oración llamada popularmente Padre Nuestro, y nos ha dejado una parábola en la cual nos describe toda la ternura, la generosidad y la comprensión de su Padre, la parábola del Padre misericordioso. Muy bien, perfecto, entonces terminamos. Señor, te damos gracias por este encuentro, en el cual aprendemos en qué consiste el reino de Dios, ese don de Dios, ese misterio de Dios que nos ha traído Jesús, para que aprendamos nosotros poco a poco a vivir de acuerdo a esta pedagogía liberadora que nos libera de tantas cosas y nos enfoca hacia lo más importante, lo más vital de la predicación de Jesús. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.